Buenas tardes, hermano, ya después de las 12. Que Dios les siga bendiciendo. Para nosotros es un privilegio nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios. Estaba recordando durante este mensaje que hace 42 años y medio, mi vecina de mi barrio comenzaron a invitarme para ir a la iglesia. Me invitaron por 6 meses. Yo nunca les dije que no, ¿verdad? Sino que les di esperanza de algún día iré. Y fui en una Semana Santa. Y recordando siempre eso, hace 42 años. Llegué antes de los 18 años, después de los 10 años, ¿verdad? Está entre los 10 años y 17 años. En esa época fue que llegué a la iglesia y, como siempre, al escuchar y al finalizar el mensaje de esa noche me llamó mucho la atención. Y al final le pregunté al pastor, y ahorita me está escribiendo a la iglesia que yo acepté hace 42 años. Nos están mandando saludos, les manda saludos. Es la iglesia de mi pueblo. Entonces, y allá ya finalizó el culto, ¿verdad? Aquí inicia. Entonces allá iniciamos a las 9 de la mañana y termina antes de las 12. Estaba recordando sobre lo que era la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Fue en esa época de Semana Santa, la Semana Santa, donde representa para muchos mucho significado. Para otros significa vacaciones, diversión. Para otros significa vacaciones, etcétera. Pero ¿cómo nosotros asimilamos lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y estaba recordando también que mi abuelo era el que hacía las imágenes, tallado en madera, de 1 metro, 1.5 metros y pico, ¿no? Y de varias iglesias de la zona. Él era el encargado quizás de hacer los tallados. Y yo tengo 2 herramientas de mi abuelo, ¿verdad? Para el tallado. Mi papá siguió haciendo otros tipos de tallados. Brenda conoció esos tallados de mi papá, ¿verdad? Y yo hago otro tipo de tallado, diferente a los de mi papá y mi abuelo. Entonces, estaba recordando ese momento de dónde colocaban esa imagen de Jesucristo, ¿verdad? En la cruz. ¿Y qué significaba la cruz? ¿Y qué significa la cruz? ¿Cómo nosotros asimilamos ese símbolo religioso? Quizás es uno de los más importantes de la historia. Es muy emblemático del cristianismo. Nos hace recordar muchos hechos trascendentales, históricos, económicos, políticos, religiosos, de imposición o de sumisión, y también de esperanza y de vida eterna, cuando nosotros depositamos nuestra verdadera confianza en la palabra de Dios y en Jesucristo nuestro Señor. El sacrificio voluntario de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para salvar a la humanidad. ¿Qué significado tiene para nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo?
¿Qué implica para nosotros en la vida práctica la muerte de Jesucristo en nuestra vida? Hace 42 años me hice esas preguntas. ¿Qué significa? Después de haber escuchado al pastor René Castillo, un varón de Dios, todavía sigue predicando el Evangelio. ¿Qué significa? Él compartió toda la historia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a nacer y nació de una mujer, en un pesebre, en un lugar quizás humilde. Creció en estatura y en sabiduría, dice la Biblia. Y no solamente eso, Él comenzó su ministerio a los 30 años, llamó a sus discípulos, les enseñó día y noche, compartiendo por 3 años con ellos. Estuvo con la gente, estuvo en el templo, pero al mismo tiempo estuvo con la gente, en las calles, en los diferentes lugares, en los ríos, en los mares y en diferentes comunidades. Jesucristo sanó, ayudó a la gente, predicó las buenas nuevas de salvación. No solamente eso, Jesucristo, Él dijo que Él era el Cristo y que ha de venir. Y estuvo con la gente por amor, por verdad, por el propósito que Él había sido llamado. A veces uno se pregunta realmente, uno se imagina o se pregunta, ¿quién es Jesús? En cuanto a sus principios, ¿qué hacía Jesús? ¿De dónde vino Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿Cómo era su carácter de Jesús? ¿Cómo era su amistad, su compañerismo, su relación con José, con María, con sus hermanos y con la gente, con sus vecinos? ¿Y cómo murió Jesús? ¿Y cuál fue el propósito de Jesús? ¿Por qué fue crucificado de esa forma? ¿Cuáles fueron realmente las causas de la muerte de Jesús? Hace 42 años me hice esas preguntas. ¿Y por qué Jesús murió en la cruz? ¿Y qué pasó después de la muerte de Jesús? A veces nos cuestionamos, a veces la gente nos cuestiona y a veces la gente nos pregunta, ¿quién es verdaderamente Jesucristo? ¿Por qué vino? ¿Y a qué vino? Y en una forma simple y sencilla les puedo decir que Jesús es vida eterna, que es la seguridad de la vida eterna, que fue anunciado desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se habla de Jesucristo, se habla de Jesús. Y que en Jesucristo, solamente en Él hay vida eterna y en ninguno más. Y que la muerte en la cruz no fue su fin, sino que el inicio de lo que es la vida eterna, el principio de la vida eterna. La muerte de Jesucristo y la crucifixión en la historia de la humanidad desde hace más de 2000 años, ha sido un punto de referencia, un antes y un después. Por eso la cruz es un símbolo muy importante. Aunque la cruz
no significa perdón ni vida eterna. El que murió en la cruz, ese es el que da el perdón, la reconciliación y la vida eterna de nosotros. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es un símbolo de salvación para nosotros. Antiguamente fue un símbolo de tortura, de muerte. Y de muerte antes, porque nuestro Señor Jesucristo no fue el primero que murió en la cruz. Antes y después, muchos hombres y mujeres, delincuentes o no, murieron de esa forma. Al parecer, este método de ejecución se originó en Asiria, donde fue utilizada sistemáticamente por los persas durante los siglos antes de Jesucristo y más tarde por Alejandro Magno. Este lo formó como un sistema y lo introdujo en los países del este de Mediterráneo, siendo también los fenicios, quizás los cartagineses, quienes probablemente introdujeron a Roma unos siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Roma lo tomó como propio. Y Roma era una forma de condenar a los muy maleantes. Y no solamente había una forma de crucifixión, generalmente eran tres formas. Estaba la forma de X, estaba la forma de Y la forma de T. Y los romanos utilizaron la forma de T, pero los romanos arriba de la cabeza colocaban la razón y la causa de la muerte, el por qué esa persona iba a morir. Pero había algo importante en la historia de los romanos, del Imperio Romano, es que ningún romano, ciudadano romano, era crucificado. Eran otros ciudadanos que eran crucificados. Por eso Jesucristo, en el reino del imperio, o bajo el imperio romano, Jesucristo fue crucificado. Y las causas de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no fue por asesinato, no fue por robo, no fue por violación de las leyes romanas. Simplemente fue porque fue acusado falsamente por los religiosos de ese entonces. Y después de sanar, después de atender a la gente, fue juzgado y fue condenado a la muerte y muerte de cruz. En Juan capítulo 19, versículo 17 al 22, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos.
Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, del cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y también en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Esta fue una muerte vergonzosa de aquel entonces. Era la muerte más cruel y más vergonzosa socialmente. Es como aquellas personas que mueren. ¿Cuáles son las muertes vergonzosas que hay ahora en diferentes países? Cuando hay sentencias de muerte, ¿cómo mueren ahora? La silla eléctrica. La silla eléctrica, ¿no? ¿Cuál otra forma? Está la inyección, y la otra está tiro al blanco en otros países. Y habían otras formas. Ahora, pero hay una gran diferencia en la crucifixión. La pena de la crucifixión estaba reservada para los reos más despreciables. Eran considerados la forma más humillante de morir. De hecho, de la ley de Dios claramente declara esta forma de morir como una muerte maldita. Si alguien me puede leer Deuteronomios, o mejor Gálatas, está en Deuteronomio 21, 22, 23 como referencia. Pero alguien si me puede leer, por favor, Gálatas 3:13. 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Cristo transformó ese significado. Cristo transformó ese mensaje. Y clavado en un poste, semidesnudo, con un cartel sobre su cabeza y expuesto a la intemperie, al hambre, interpuesto a la sed, interpuesto a las heridas, a la asfixia, acababan con la vida del reo. Saben que los más fuertes duraban hasta una semana, agonizando en una cruz. Además, tanto los vestidos como las pertenencias del crucificado podían ser declarados por el cinturón o por los soldados encargados de la ejecución. En Juan, la lectura que tuvimos en Juan 19, 23 y 24, si alguien lo puede leer, por favor. Juan 19, versículos 23 y 24. Juan. Sí. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Echaron suerte. Eso me hace recordar a veces a Brenda cuando hace
suéter, ¿verdad? En una sola pieza, ¿no? Hace un suéter de una sola pieza y dura varios días, varias semanas trabajando en eso. Echaron suerte, pero debido al carácter y cruel y humillante de esta forma de morir de nuestro Señor Jesucristo, esta forma de castigo estaba prohibida para los ciudadanos romanos. Se prefería que estos murieran a espadas antes que la muerte lenta. Como han visto los japoneses y la espadita aquella, ¿no? Los japoneses dicen que tienen una de las mejores, ¿qué? Espadas. ¿Ah? ¿Para qué sirve esa espada? ¿Y cuál es su función? ¿Cómo? ¿Un solo qué? Con la muerte. Preferían los romanos morir por una espada y no a través de una cruz. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al no durar tantas horas y tantos días, eso también se cumplió en la palabra de Dios. Y por eso es importante. Entonces esta forma de morir duró, fíjese que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, duró más de 300 años. Más de 300 años. Hasta el tiempo cuando fue prohibida por todo el imperio, después de que el cristianismo fuese legalmente aceptado por el emperador Constantino. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos ahora modernos, en los científicos de hoy e historiadores, porque los que estudian la historia, el día de hoy hacen análisis de estos datos que vienen de la Biblia y también de libros históricos en el tiempo de Jesús, en los primeros años de las muertes más duras y dolorosas jamás imaginado por el hombre. Entonces Jesús empezó a sufrir porque él sabía cuál iba a ser su fin. Él empezó a sufrir antes. En Lucas, siempre en Lucas 22, 44. Si alguien me lo puede leer, por favor. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ya empezaba a sufrir. Él sabía lo que le esperaba. La noche antes de la ejecución sobre el Monte de los Olivos, Jesús no tan solo esa noche sintió eso, sino que también no durmió toda la noche. Alguien que lo tenga. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Antes de la muerte, Jesucristo oraba. Cuando nosotros, es la forma, cuando usted se siente triste, cuando usted se siente angustiado, cuando usted se siente agotado, cuando usted se siente enfermo, cuando usted se siente aislado, cuando usted se siente desesperado, cuando usted siente que no tiene trabajo o un familiar o una tristeza profunda, acuda a la oración, porque Dios oye y nos escucha nuestras oraciones. Solamente en Él podemos acudir, y en nuestro Señor Jesucristo oraba intensamente y oró toda la noche. Tan grande era el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo,
que salían gotas de sangre sobre su cuerpo. Hermanos, el significado de la muerte en la cruz del Calvario, al comprender la historia, al comprender lo que la Biblia nos dice y al ver lo que pasó, eso nos da la garantía y el llamado para que nosotros confiemos en Cristo Jesús, porque por la gracia de Dios es capaz de redimir a toda la humanidad y especialmente a cada uno de nosotros. A pesar de este símbolo que tan complejo, de desdicha, de ruina, lo que era el símbolo de la cruz, de desprecio y de derrota, llegó a ser el símbolo, el de la cruz, llegó a ser el símbolo de amor, de fe, de esperanza para el mundo. En los países que hemos recorrido y que hemos estado en diferentes países, de una o de otra forma, hemos visto desde el aspecto cultural religioso, hemos visto ese símbolo que existe y que era, antes de ser cristiano, era parte también de la tradición nuestra, de mi familia y la mía, en lo personal. Pero llegó a ser tan importante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la reconciliación, en cuanto en ese momento cuando uno acude personalmente, cuando uno está cerca y cuando uno comprende la palabra de Dios, cuando uno dice: Señor, yo soy pecador, yo acudo a ti. No tengo esperanza de vida eterna, no tengo esperanza del más allá. Y andas sin rumbo, sin objetivo, sin meta. Y es cuando nosotros podemos acudir a la verdadera reconciliación con Dios. Y la única reconciliación que hay es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la reconciliación mediante el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo. Fue Jesucristo por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están aquí en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante o por medio la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esto está en Colosenses 1:20. En Colosenses 1:20 vemos que la reconciliación de la que podemos hacer el ser humano, no hay otra forma, no hay otra manera. La única forma es la reconciliación, que nosotros podamos depositar nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, en aquel que murió en la cruz del Calvario. Es por medio de Él que tenemos esa reconciliación. Pero no solamente tenemos la reconciliación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No solamente tenemos esa reconciliación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No es la cruz, recuerden. Es quien por medio de quien murió en la cruz del Calvario, que es Jesucristo. También nosotros tenemos no solamente la reconciliación, tenemos también la libertad. Cristo nos ha hecho libre de toda culpa.
Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la reconciliación con Dios, pero también tenemos la libertad de culpa. Dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Desde el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todos nosotros somos pecadores. No había esperanza para la humanidad y la única manera de la reconciliación, de la libertad y de la victoria es en Cristo Jesús. También nos ha dado no solamente la reconciliación con Dios, a través por medio de la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado la libertad, pero también nos ha dado la victoria. También nos ha dado la victoria sobre los poderes del mal, sobre cualquier poder del mal, sean estos espirituales o sean estos humanos, sean estos económicos, sean militares. Nosotros le dimos a Víctor, tiene un significado con K, Víctor con K. Era un psicólogo, ¿no? Cuando en el tiempo, ¿qué tiempo era de la Segunda Guerra Mundial? Cuando estaban matando a las personas. Y este psicólogo tuvo su principio. Y él dijo, ustedes pueden matarme. ¿Qué más dijo? ¿Ah? No mi espíritu. Porque yo voy ¿para dónde? Para Cristo, para el cielo. Mátenme. Porque yo he creído ¿en quién? En Cristo Jesús. La victoria. Esta victoria que solo en Él está. En Colosenses 2:15 dice, despojándonos de los principados y de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo triunfó en la cruz porque Él fue sepultado y al tercer día que resucitó con poder, honra y ¿qué? Y gloria. Y esa es la seguridad que nosotros nos da, que tenemos vida eternas en Él. Y algo más importante, hay algo también importante, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo obedece al Padre para lograr mediante su muerte la salvación de la humanidad. Y este amor de Jesús lo demuestra en tres frases importantes ahí mismo, en la hora de la muerte. Ahora en la muerte, clavado Jesús, sufriendo Jesús en la muerte en la muerte, estando clavado ahí, Jesucristo tuvo tres importantes actos ahí. Ahí hubo perdón, ahí hubo esperanza y ahí hubo también el cuidado mutuo. Por eso cuando el cristianismo y el cristiano debemos tener nosotros lo que es el perdón unos a otros, la esperanza en Cristo Jesús y el mutuo cuidado. En ese momento en ese momento crítico de la muerte de Jesucristo, en el sufrimiento, usted sabe, nosotros no sabemos qué significa estar clavado por horas así. ¿Cuánto pesa el cuerpo, no? Mantengamos 2 horas así en nuestro brazo sin... En Lucas 23, 24, alguien me lo puede leer, por favor. Lucas 23, 24. Cuando Jesús decía, perdónales, padres,
porque no saben lo que hacen. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Lucas 23, 24. Sí. Está dictado. ¿Mm? Ese es. 34, perdón. Y Jesús decía, Padre, perdóname, Sí. que no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahí. Entonces, ahí dice Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras, echándoles suerte. Perdónales, Padre. ¿A quién estaba pidiéndoles que estaba interfiriendo? Aquellos que estaban, ¿qué? ¿Quiénes les acusaron falsamente? Los sacerdotes. ¿Quiénes gritaban a favor de una persona mala? ¿Cómo es que se llama esta persona? Que fue un trueque, un cambio. Barrabás. La multitud prefirió ¿a quién? A Barrabás. Y cuando estaba en la cruz, ¿cómo estaba la gente? Crucifícanlo. Estaba feliz viendo ese éxito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, Jesucristo dice, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Por eso, en ese momento crítico, ahí existe el perdón, la esperanza también. En Lucas 23, 43, hay que verificar eso, Lucas 23, 43, ¿qué dice? Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo hoy, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él estaba en medio y dos personas a la par. Y uno de ellos le dijo, si eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro le dijo, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo. Hoy mismo estarás conmigo. ¿Hubo esperanza para el que estaba también a la par crucificado? Sí. Cuando nosotros somos humildes y nos humillamos delante de nuestro Señor Jesucristo, hay perdón y hay ¿qué? Esperanza de vida eterna, la seguridad. Aunque este personaje predicó, fue bautizado, fue a una iglesia, leía la Biblia, oraba, evangelizó, cantó. ¿Qué hizo para obtener la vida eterna? Solamente creer. ¿Confiar en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Y el mutuo cuidado, estando en la cruz del Calvario. En Juan, ahí más adelantito de la lectura que tuvimos, en Juan 19, 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo recibió en su casa ¿a quién? A María. Jesucristo estaba pensando en el cuidado ¿qué? Mutuo. Por eso es importante el cuidado mutuo entre nosotros, entre tú y tu esposo,
entre tus padres, tus suegros, entre tus hermanos, entre tus hermanos, nuestros hijos, la familia, los amigos, los vecinos. ¿Sabe que a veces, cuando a veces salimos, a veces está en nuestro patio, a veces caen hojas y todo eso, y he visto a mi vecino, a veces hacer ¿qué? La limpieza de un lado y para otro. No sé si tú lo has visto. Fíjese que somos muy amables, atentamente nos saludamos todos los días, amablemente. Y ahí cuando tiene que dar un producto ahí, él me lo recibe. Y la otra vecina estaba fumigando porque salió un nudo ¿de qué? De hormigas, ¿verdad? Brotó. Entonces, y todos los días Brenda fumigaba, pero ella también en la madrugada, en la mañanita, eso como a las 5 de la mañana, ella iba ¿qué? A fumigar la otra vecina del otro lado. Ahorita donde vivimos, mutuamente ¿qué? Nos cuidamos ahí y nos protegemos. Por eso nosotros debemos de cuidar a nuestros familiares, a nuestra iglesia, y es importante. Para finalizar, hermano, esa Semana Santa que fui a la iglesia Monte de los Olivos, también así se llama, iglesia Monte de los Olivos, una iglesia que finaliza a 15 minutos antes de las 11 de la mañana, porque después algunos van a jugar fútbol, ¿verdad? Y tienen que ser puntuales porque a las 11 en punto inicia el partido de fútbol. En esta iglesia, donde hace 42 años yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, hice la decisión personal más importante de mi vida. No son nuestros dichos lo que hablamos nosotros en cuanto a demostrar lo que es la vida en Cristo Jesús, o nuestras actividades religiosas, las que nos justifican ante Dios, sino que la genuina condición del corazón, de nuestro corazón, que solo Él conoce, nuestro Dios. Eso está en referencia en Mateo 7:21, lo pueden ver después. En Romanos también 5:1 nos declara que únicamente somos justificados por Cristo Jesús ante Dios. Y esa genuina fe que nosotros debemos de creer en Jesucristo es la única forma de la cual nosotros somos justificados por la gracia de Dios por medio de la fe. Mas nos vale que seamos sinceros ante Dios y que vayamos con Él según sus normas, según la palabra de Dios, sus principios y las nuestras. Evaluémonos honestamente, hermano, a la luz de la palabra de Dios. Y nos conviene ser totalmente honesto ante Dios, porque Él todo lo sabe y todo lo conoce. Recordemos que el mensaje más importante de la Biblia es la muerte y la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? La muerte de nuestro Señor Jesucristo y la historia. ¿Qué significó la crucifixión romana? La vergonzosa muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque fue en público, sin que Él había hecho algo malo. Pero debido a su carácter, a su forma de ser, a sus principios, Jesucristo murió en la cruz del Calvario
Y Jesucristo nos llama a nosotros también a la reconciliación, nos llama a la libertad, nos llama a ser victoriosos y a recordar siempre el perdón, la esperanza y el cuidado mutuo. Que el Señor nos siga dirigiendo, que el Señor nos siga orientando, que el Señor nos siga permitiendo a nosotros y a ustedes a seguir compartiendo las buenas nuevas a todas las personas que no han creído. No peleando, no insultando. No es que no vamos a tener principios firmes, sí, vamos a tener principios firmes, sólidos en la palabra de Dios, pero debemos de compartir a nuestros familiares cercanos, debemos de compartir a nuestros amigos, debemos de compartir a la comunidad donde estamos, ser ejemplo, no solamente de palabra, sino ser cristianos genuinos. Que el Señor les bendiga. Tengamos un momento de oración, por favor. Pónganse de pie. Padre que estás en los cielos y estás en todo lugar, gracias porque tú harás un nuevo cielo, nueva tierra. Gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo y Él desarrolló un ministerio muy especial. Por 3 años, Él demostró su misericordia, su piedad. Él demostró que a pesar de que la persona y que nosotros somos pecadores, tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. A pesar de lo que la gente decía, a pesar de lo que la gente gritaba, a pesar de la victoria de la gente, tú te humillaste, y la humillación tan grande fue morir en la cruz del Calvario, que aún los romanos preferían la espada y no ser humillado en la cruz del Calvario. Pero tú moriste por nosotros los pecadores, para perdonarnos, darnos esperanza, darnos libertad, darnos victoria. Gracias, Señor, porque en ti hay la reconciliación y el perdón cuando nosotros acudimos delante de ti. Y en esta mañana y en esta tarde estamos delante de ti humillándonos y pidiéndote perdón, Señor, por todas nuestras faltas, por todo lo malo que hemos hecho, pero al mismo tiempo, Señor, reconciliándonos contigo y a través de tu sangre, a través de la muerte y la resurrección tuya. Gracias, porque tú viniste para darnos esperanza, darnos vida eterna, y ese es el mejor regalo que tú nos has dado. Gracias por perdonarnos, gracias por recibirnos y gracias por darnos vida eterna. Gracias, oh Dios. Gracias porque enviaste a nuestro Señor Jesucristo a cumplir tu misión, de derramar tu sangre para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por el poder del Espíritu Santo y por tu palabra, porque es el fundamento de nuestra vida. A través de tu palabra leemos y aplicamos en nuestra vida tu palabra. Gracias por todo, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a cada joven, a cada adulto, bendice a tu grey, Señor. Tuya es, porque tú moriste por la iglesia, tú moriste por nosotros. La iglesia somos nosotros, están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estás tú. Gracias, porque aquí estás, Señor, con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, hermano.